Desde que el run run se coló en los pasillos del volcán, Monterrey trae una inquietud rara, como cuando presientes que algo importante se mueve sin que nadie lo confirme. Se dice, se insinúa, se medio asegura entre mensajes y conversaciones de pasillo, que Guido Pizarro, hoy al mando de Tigres, podría estar mirando hacia Arabia. No hay anuncio oficial, no hay firma, no hay foto, pero el simple hecho de imaginarlo lejos ya nos sacude, porque no hablamos de cualquiera, hablamos de un referente que entiende el escudo desde adentro y que hoy carga con la responsabilidad de sostener el rumbo. En Monterrey, cuando la afición huele un movimiento grande, no necesita confirmación para encenderse. Se habla de cifras que marean, de proyectos relucientes y de una liga que está comprando atención con billetes y reflectores. Su discurso no suena a cliché, suena a alguien que conoce las cicatrices de este club y la forma en que se construyeron los títulos. Como aficionado, uno se siente entre el orgullo y el miedo, orgullo porque allá afuera lo quieren, miedo porque aquí lo necesitamos. Y aún así, aunque sea humo, el humo ya dejó olor en el ambiente. Se menciona la promesa de infraestructura de primer nivel, viajes de lujo, plantillas llenas de estrellas y un reto distinto para cualquier técnico. Su discurso no suena a cliché, suena a alguien que conoce las cicatrices de este club y la forma en que se construyeron los títulos. Si Guido se fuera, el vestidor sentiría el golpe, no por falta de profesionalismo, sino por el vínculo emocional que él representa. En cada carne asada, en cada chat, en cada fila para el estadio, el tema se repite como eco. Alguien dice que hubo acercamientos, otro asegura que fue un intermediario, y el resto completa el rompecabezas con imaginación y ansiedad. Como líder, transmite calma en la tormenta, y en Tigres las tormentas siempre llegan, por la presión y por la historia. Y aún así, duele, porque Tigres no es un escalón, Tigres debería ser destino, casa, cima. En San Nicolás se comenta bajito, como si nombrarlo lo hiciera más real. Cuando se pronuncia Arabia junto a Guido, a muchos se les aprieta la garganta. En estos tiempos, Arabia se convirtió en sinónimo de tentación, contratos enormes y presión inmediata por resultados. Otros opinan que el proyecto de Tigres todavía está en transición y que él apenas está escribiendo su primer capítulo completo. Los líderes del plantel tendrían que reacomodarse, y en un club grande el reacomodo siempre trae tensión. En Tigres, la lealtad no se grita, se demuestra, y Guido sabe que cada decisión se mide con esa vara. Lo más duro de estos rumores no es la posibilidad, sino la espera, esa pausa sin respuestas. También se comenta que el calendario y la exigencia allá son otra cosa, y que el trabajo se mide con lupa y con paciencia corta. Salir a Arabia podría ser un salto profesional enorme, pero también un corte abrupto con una historia que apenas se está reinventando. Hay coraje, sí, pero también comprensión. Al final, nadie puede ignorar lo que representa una oferta imposible de rechazar. En la UANL, el orgullo no se improvisa, se hereda y se defiende. El aficionado de Tigres aprendió a no minimizar nada. Aquí todo puede pasar, para bien o para mal. Dicen que la propuesta incluye control deportivo, fichajes a la carta y una vitrina global que seduce incluso a los más fieles. Y ahí está el corazón del rumor, la sensación de que se puede ir justo cuando más se necesita estabilidad. Se abriría el debate de siempre, continuidad con alguien de casa o golpe de autoridad con un nombre internacional. Uno quisiera apagar el teléfono y que todo fuera exageración, pero el rum rum vuelve. Pero al mismo tiempo, allá el ruido es distinto, menos tradición, más negocio, menos paciencia con los procesos largos. Porque Tigres no solo compite por puntos, compite por identidad, por respeto, por sostener un estándar que no perdona. Algunos dicen que se vaya si quiere, pero en el fondo lo dicen para protegerse, para no aceptar la tristeza. Las especulaciones no nacen de la nada, nacen de señales pequeñas que la gente interpreta a su manera. En Tigres, el peso de la historia y la exigencia de la grada no se compran, se ganan con tiempo, con carácter y con resultados. Hay quien dice que Guido quiere crecer, medirse en otra cultura, probarse en un escenario donde el dinero cambia las reglas. El mercado de técnicos es una ruleta, y Tigres ya sabe que no basta con currículum, hace falta entender a la institución. El Volcán no es un estadio, es un estado de ánimo que exige verdad. Y aún así, aunque sea humo, el humo ya dejó olor en el ambiente. Y justo por eso duele imaginar a Guido lejos, porque él entiende esa exigencia como pocos, porque la vivió desde adentro. Y ahí está el corazón del rumor, la sensación de que se puede ir justo cuando más se necesita estabilidad. En el Volcán, la palabra rumor a veces se vuelve sentencia, porque la incertidumbre desgasta como derrota. Al final, la verdad saldrá a la luz, y cuando eso pase, aquí estaremos, como siempre, con el corazón en la mano. Hay rumores que pasan como brisa y hay otros que se sienten como tormenta, este se siente como tormenta. En estos tiempos, Arabia se convirtió en sinónimo de tentación,
contratos enormes y presión inmediata por resultados. Como líder, transmite calma en la tormenta, y en Tigres las tormentas siempre llegan, por la presión y por la historia. Si Guido se fuera, el vestidor sentiría el golpe, no por falta de profesionalismo, sino por el vínculo emocional que él representa. En Monterrey, cuando la afición huele un movimiento grande, no necesita confirmación para encenderse. Se habla de cifras que marean, de proyectos relucientes y de una liga que está comprando atención con billetes y reflectores. Y ahí está el corazón del rumor, la sensación de que se puede ir justo cuando más se necesita estabilidad. Y aún así, duele, porque Tigres no es un escalón, Tigres debería ser destino, casa, cima. Entre la incomparable, el rumor se vuelve discusión seria, casi familiar. Cuando se pronuncia Arabia junto a Guido, a muchos se les aprieta la garganta. Se menciona la promesa de infraestructura de primer nivel, viajes de lujo, plantillas llenas de estrellas y un reto distinto para cualquier técnico. Si algo ha distinguido a Guido es su lectura del vestidor, sabe cuándo apretar y cuándo abrazar, cuándo exigir y cuándo bajar el volumen. Los líderes del plantel tendrían que reacomodarse, y en un club grande el reacomodo siempre trae tensión. Lo que está en juego no es un nombre cualquiera, es la figura que hoy sostiene el proyecto desde el banquillo. Alguien dice que hubo acercamientos, otro asegura que fue un intermediario, y el resto completa el rompecabezas con imaginación y ansiedad. Y justo por eso duele imaginar a Guido lejos, porque él entiende esa exigencia como pocos, porque la vivió desde adentro. Otros se aferran a la idea de que todo es humo, que Guido no va a romper el lazo con la gente que lo hizo líder. En el norte, el fútbol se vive de frente, y por eso la incertidumbre pega doble. Lo más duro de estos rumores no es la posibilidad, sino la espera, esa pausa sin respuestas. En estos tiempos, Arabia se convirtió en sinónimo de tentación, contratos enormes y presión inmediata por resultados. Su discurso no suena a cliché, suena a alguien que conoce las cicatrices de este club y la forma en que se construyeron los títulos. El estilo de juego podría cambiar de un día a otro, y eso afecta desde la confianza hasta la dinámica de los partidos cerrados. En cada carne asada, en cada chat, en cada fila para el estadio, el tema se repite como eco. Dicen que la propuesta incluye control deportivo, fichajes a la carta y una vitrina global que seduce incluso a los más fieles. Y ahí está el corazón del rumor, la sensación de que se puede ir justo cuando más se necesita estabilidad. Hay coraje, sí, pero también comprensión. Al final, nadie puede ignorar lo que representa una oferta imposible de rechazar. El aficionado de Tigres aprendió a no minimizar nada, aquí todo puede pasar, para bien o para mal. Pero al mismo tiempo, allá el ruido es distinto, menos tradición, más negocio, menos paciencia con los procesos largos. Tácticamente, la afición siente que el equipo tiene una idea, no perfecta, pero clara, y eso en el fútbol vale oro. Y mientras tanto, la mente juega, imagina conferencias en otro idioma, estadios brillantes, y a Tigres buscando rumbo. Los colores auriazules no entienden de medias tintas cuando se trata de lealtad. Uno quisiera apagar el teléfono y que todo fuera exageración, pero el rum rum vuelve. Se habla de cifras que marean, de proyectos relucientes y de una liga que está comprando atención con billetes y reflectores. Otros opinan que el proyecto de Tigres todavía está en transición y que él apenas está escribiendo su primer capítulo completo. Si Guido se fuera, el vestidor sentiría el golpe, no por falta de profesionalismo, sino por el vínculo emocional que él representa. Las especulaciones no nacen de la nada, nacen de señales pequeñas que la gente interpreta a su manera. Se menciona la promesa de infraestructura de primer nivel, viajes de lujo, plantillas llenas de estrellas y un reto distinto para cualquier técnico. En Tigres, el peso de la historia y la exigencia de la grada no se compran, se ganan con tiempo, con carácter y con resultados. Algunos dicen que se vaya si quiere, pero en el fondo lo dicen para protegerse, para no aceptar la tristeza. Hay miradas que se cruzan y dicen lo mismo, no nos hagan esto otra vez. Y aún así, aunque sea humo, el humo ya dejó olor en el ambiente. También se comenta que el calendario y la exigencia ya son otra cosa, y que el trabajo se mide con lupa y con paciencia corta. Salir a Arabia podría ser un salto profesional enorme, pero también un corte abrupto con una historia que apenas se está reinventando. Los líderes del plantel tendrían que reacomodarse, y en un club grande el reacomodo siempre trae tensión. Porque Tigres no se derrumba por rumores, se fortalece cuando la grada se une y exige sin romper. Hay rumores que pasan como brisa y hay otros que se sienten como tormenta, este se siente como tormenta. Dicen que la propuesta incluye control deportivo, fichajes a la carta y una vitrina global que seduce incluso a los más fieles. Si algo ha distinguido a Guido es su lectura del vestidor, sabe cuándo apretar y cuándo abrazar, cuándo exigir y cuándo bajar el volumen. Hay coraje, sí, pero también comprensión.
Al final, nadie puede ignorar lo que representa una oferta imposible de rechazar. En Monterrey, cuando la afición huele un movimiento grande, no necesita confirmación para encenderse. Pero al mismo tiempo, allá el ruido es distinto, menos tradición, más negocio, menos paciencia con los procesos largos. Y ahí está el corazón del rumor, la sensación de que se puede ir justo cuando más se necesita estabilidad. Se abriría el debate de siempre, continuidad con alguien de casa o golpe de autoridad con un nombre internacional. Y aunque la cabeza entiende el negocio, el corazón sigue siendo de barrio y de grada. Cuando se pronuncia Arabia junto a Guido, a muchos se les aprieta la garganta. En estos tiempos, Arabia se convirtió en sinónimo de tentación, contratos enormes y presión inmediata por resultados. Como líder, transmite calma en la tormenta, y en Tigres las tormentas siempre llegan, por la presión y por la historia. Otros se aferran a la idea de que todo es humo, que Guido no va a romper el lazo con la gente que lo hizo líder. Lo que está en juego no es un nombre cualquiera, es la figura que hoy sostiene el proyecto desde el banquillo. Se habla de cifras que marean, de proyectos relucientes y de una liga que está comprando atención con billetes y reflectores. Porque Tigres no solo compite por puntos, compite por identidad, por respeto, por sostener un estándar que no perdona. El estilo de juego podría cambiar de un día a otro, y eso afecta desde la confianza hasta la dinámica de los partidos cerrados. En San Nicolás se comenta bajito, como si nombrarlo lo hiciera más real. Lo más duro de estos rumores no es la posibilidad, sino la espera, esa pausa sin respuestas. Se menciona la promesa de infraestructura de primer nivel, viajes de lujo, plantillas llenas de estrellas y un reto distinto para cualquier técnico. Para el aficionado, Guido no es un entrenador de paso, es un símbolo de continuidad y de orgullo. Y aún así, duele, porque Tigres no es un escalón, Tigres debería ser destino, casa, cima. En cada carne asada, en cada chat, en cada fila para el estadio, el tema se repite como eco. Dicen que la propuesta incluye control deportivo, fichajes a la carta y una vitrina global que seduce incluso a los más fieles. Y justo por eso duele imaginar a Guido lejos, porque él entiende esa exigencia como pocos, porque la vivió desde adentro. Si Guido se fuera, el vestidor sentiría el golpe, no por falta de profesionalismo, sino por el vínculo emocional que él representa. El aficionado de Tigres aprendió a no minimizar nada, aquí todo puede pasar, para bien o para mal. También se comenta que el calendario y la exigencia allá son otra cosa, y que el trabajo se mide con lupa y con paciencia corta. Tácticamente, la afición siente que el equipo tiene una idea, no perfecta, pero clara, y eso en el fútbol vale oro. Como aficionado, uno se siente entre el orgullo y el miedo, orgullo porque allá afuera lo quieren, miedo porque aquí lo necesitamos. En la UANL, el orgullo no se improvisa, se hereda y se defiende. Uno quisiera apagar el teléfono y que todo fuera exageración, pero el rum rum vuelve. Pero al mismo tiempo, allá el ruido es distinto, menos tradición, más negocio, menos paciencia con los procesos largos. Otros opinan que el proyecto de Tigres todavía está en transición y que él apenas está escribiendo su primer capítulo completo. Se abriría el debate de siempre, continuidad con alguien de casa o golpe de autoridad con un nombre internacional. Las especulaciones no nacen de la nada, nacen de señales pequeñas que la gente interpreta a su manera. Se habla de cifras que marean, de proyectos relucientes y de una liga que está comprando atención con billetes y reflectores. Hay quien dice que Guido quiere crecer, medirse en otra cultura, probarse en un escenario donde el dinero cambia las reglas. Algunos dicen que se vaya si quiere, pero en el fondo lo dicen para protegerse, para no aceptar la tristeza. Y aún así, aunque sea humo, el humo ya dejó olor en el ambiente. En estos tiempos, Arabia se convirtió en sinónimo de tentación, contratos enormes y presión inmediata por resultados. Su discurso no suena a cliché, suena a alguien que conoce las cicatrices de este club y la forma en que se construyeron los títulos. Los líderes del plantel tendrían que reacomodarse, y en un club grande el reacomodo siempre trae tensión. Lo único seguro es lo de siempre, la camiseta pesa, la afición empuja, y la historia se escribe cada fin de semana. Hay rumores que pasan como brisa y hay otros que se sienten como tormenta, este se siente como tormenta. Alguien dice que hubo acercamientos, otro asegura que fue un intermediario, y el resto completa el rompecabezas con imaginación y ansiedad. Y ahí está el corazón del rumor, la sensación de que se puede ir justo cuando más se necesita estabilidad. Otros se aferran a la idea de que todo es humo, que Guido no va a romper el lazo con la gente que lo hizo líder. Entre la incomparable, el rumor se vuelve discusión seria, casi familiar. En Monterrey, cuando la afición huele un movimiento grande, no necesita confirmación para encenderse. Dicen que la propuesta incluye control deportivo, fichajes a la carta y una vitrina global que seduce incluso a los más fieles. Como líder,
transmite calma en la tormenta, y en Tigres las tormentas siempre llegan, por la presión y por la historia. El estilo de juego podría cambiar de un día a otro, y eso afecta desde la confianza hasta la dinámica de los partidos cerrados. Cuando se pronuncia Arabia junto a Guido, a muchos se les aprieta la garganta. Pero al mismo tiempo, allá el ruido es distinto, menos tradición, más negocio, menos paciencia con los procesos largos. Salir a Arabia podría ser un salto profesional enorme, pero también un corte abrupto con una historia que apenas se está reinventando. Hay coraje, sí, pero también comprensión. Al final, nadie puede ignorar lo que representa una oferta imposible de rechazar. En el norte, el fútbol se vive de frente, y por eso la incertidumbre pega doble. Lo que está en juego no es un nombre cualquiera, es la figura que hoy sostiene el proyecto desde el banquillo. En Tigres, el peso de la historia y la exigencia de la grada no se compran, se ganan con tiempo, con carácter y con resultados. Porque Tigres no solo compite por puntos, compite por identidad, por respeto, por sostener un estándar que no perdona. Se abriría el debate de siempre, continuidad con alguien de casa o golpe de autoridad con un nombre internacional. Lo más duro de estos rumores no es la posibilidad, sino la espera, esa pausa sin respuestas. En estos tiempos, Arabia se convirtió en sinónimo de tentación, contratos enormes y presión inmediata por resultados. Y justo por eso duele imaginar a Guido lejos, porque él entiende esa exigencia como pocos, porque la vivió desde adentro. Y aún así, duele, porque Tigres no es un escalón, Tigres debería ser destino, casa, cima. El Volcán no es un estadio, es un estado de ánimo que exige verdad. En cada carne asada, en cada chat, en cada fila para el estadio, el tema se repite como eco. Dicen que la propuesta incluye control deportivo, fichajes a la carta y una vitrina global que seduce incluso a los más fieles. Tácticamente, la afición siente que el equipo tiene una idea, no perfecta, pero clara, y eso en el fútbol vale oro. Como aficionado, uno se siente entre el orgullo y el miedo, orgullo porque allá afuera lo quieren, miedo porque aquí lo necesitamos. El aficionado de Tigres aprendió a no minimizar nada, aquí todo puede pasar, para bien o para mal. Se menciona la promesa de infraestructura de primer nivel, viajes de lujo, plantillas llenas de estrellas y un reto distinto para cualquier técnico. Su discurso no suena a cliché, suena a alguien que conoce las cicatrices de este club y la forma en que se construyeron los títulos. Algunos dicen que se vaya si quiere, pero en el fondo lo dicen para protegerse, para no aceptar la tristeza. Los colores auriazules no entienden de medias tintas cuando se trata de lealtad. Uno quisiera apagar el teléfono y que todo fuera exageración, pero el rum rum vuelve. Pero al mismo tiempo, allá el ruido es distinto, menos tradición, más negocio, menos paciencia con los procesos largos. Otros opinan que el proyecto de Tigres todavía está en transición y que él apenas está escribiendo su primer capítulo completo. Los líderes del plantel tendrían que reacomodarse, y en un club grande el reacomodo siempre trae tensión. Las especulaciones no nacen de la nada, nacen de señales pequeñas que la gente interpreta a su manera. Se habla de cifras que marean, de proyectos relucientes y de una liga que está comprando atención con billetes y reflectores. Si algo ha distinguido a Guido es su lectura del vestidor, sabe cuándo apretar y cuándo abrazar, cuándo exigir y cuándo bajar el volumen. Otros se aferran a la idea de que todo es humo, que Guido no va a romper el lazo con la gente que lo hizo líder. Y aún así, aunque sea humo, el humo ya dejó olor en el ambiente. También se comenta que el calendario y la exigencia ya son otra cosa, y que el trabajo se mide con lupa y con paciencia corta. Salir a Arabia podría ser un salto profesional enorme, pero también un corte abrupto con una historia que apenas se está reinventando. El mercado de técnicos es una ruleta, y Tigres ya sabe que no basta con currículum, hace falta entender a la institución. Pase lo que pase, el Volcán seguirá rugiendo, porque el amor por estos colores no se negocia. Hay rumores que pasan como brisa y hay otros que se sienten como tormenta, este se siente como tormenta. Dicen que la propuesta incluye control deportivo, fichajes a la carta y una vitrina global que seduce incluso a los más fieles. Como líder, transmite calma en la tormenta, y en Tigres las tormentas siempre llegan, por la presión y por la historia. Y mientras tanto, la mente juega, imagina conferencias en otro idioma, estadios brillantes, y a Tigres buscando rumbo. En San Nicolás se comenta bajito, como si nombrarlo lo hiciera más real. En Monterrey, cuando la afición huele un movimiento grande, no necesita confirmación para encenderse. En estos tiempos, Arabia se convirtió en sinónimo de tentación, contratos enormes y presión inmediata por resultados. Hay quien dice que Guido quiere crecer, medirse en otra cultura, probarse en un escenario donde el dinero cambia las reglas. El estilo de juego podría cambiar de un día a otro, y eso afecta desde la confianza hasta la dinámica de los partidos cerrados.
Cuando se pronuncia Arabia junto a Guido, a muchos se les aprieta la garganta. Se menciona la promesa de infraestructura de primer nivel, viajes de lujo, plantillas llenas de estrellas y un reto distinto para cualquier técnico. Porque Tigres no solo compite por puntos, compite por identidad, por respeto, por sostener un estándar que no perdona. Hay coraje, sí, pero también comprensión. Al final, nadie puede ignorar lo que representa una oferta imposible de rechazar. En la UANL, el orgullo no se improvisa, se hereda y se defiende. Lo que está en juego no es un nombre cualquiera, es la figura que hoy sostiene el proyecto desde el banquillo. Dicen que la propuesta incluye control deportivo, fichajes a la carta y una vitrina global que seduce incluso a los más fieles. Y justo por eso duele imaginar a Guido lejos, porque él entiende esa exigencia como pocos, porque la vivió desde adentro. Los líderes del plantel tendrían que reacomodarse, y en un club grande el reacomodo siempre trae tensión. Lo más duro de estos rumores no es la posibilidad, sino la espera, esa pausa sin respuestas. Pero al mismo tiempo, allá el ruido es distinto, menos tradición, más negocio, menos paciencia con los procesos largos. Tácticamente, la afición siente que el equipo tiene una idea, no perfecta, pero clara, y eso en el fútbol vale oro. Y aún así, duele, porque Tigres no es un escalón, Tigres debería ser destino, casa, cima. Entre la incomparable, el rumor se vuelve discusión seria, casi familiar. En cada carne asada, en cada chat, en cada fila para el estadio, el tema se repite como eco. Se habla de cifras que marean, de proyectos relucientes y de una liga que está comprando atención con billetes y reflectores. Y ahí está el corazón del rumor, la sensación de que se puede ir justo cuando más se necesita estabilidad. Algunos dicen que se vaya si quiere, pero en el fondo lo dicen para protegerse, para no aceptar la tristeza. El aficionado de Tigres aprendió a no minimizar nada, aquí todo puede pasar, para bien o para mal. Se menciona la promesa de infraestructura de primer nivel, viajes de lujo, plantillas llenas de estrellas y un reto distinto para cualquier técnico. Como líder, transmite calma en la tormenta, y en Tigres las tormentas siempre llegan, por la presión y por la historia. Otros se aferran a la idea de que todo es humo, que Guido no va a romper el lazo con la gente que lo hizo líder. El Volcán no es un estadio, es un estado de ánimo que exige verdad. Uno quisiera apagar el teléfono y que todo fuera exageración, pero el rum rum vuelve. En estos tiempos, Arabia se convirtió en sinónimo de tentación, contratos enormes y presión inmediata por resultados. Salir a Arabia podría ser un salto profesional enorme, pero también un corte abrupto con una historia que apenas se está reinventando. Se abriría el debate de siempre, continuidad con alguien de casa o golpe de autoridad con un nombre internacional. Las especulaciones no nacen de la nada, nacen de señales pequeñas que la gente interpreta a su manera. Dicen que la propuesta incluye control deportivo, fichajes a la carta y una vitrina global que seduce incluso a los más fieles. Hay quien dice que Guido quiere crecer, medirse en otra cultura, probarse en un escenario donde el dinero cambia las reglas. Y mientras tanto, la mente juega, imagina conferencias en otro idioma, estadios brillantes, y a Tigres buscando rumbo. Y aún así, aunque sea humo, el humo ya dejó olor en el ambiente. Pero al mismo tiempo, allá el ruido es distinto, menos tradición, más negocio, menos paciencia con los procesos largos. Su discurso no suena a cliché, suena a alguien que conoce las cicatrices de este club y la forma en que se construyeron los títulos. Los líderes del plantel tendrían que reacomodarse, y en un club grande el reacomodo siempre trae tensión. Que venga lo que venga, el Volcán seguirá rugiendo, porque el amor por estos colores no se negocia. Hay rumores que pasan como brisa y hay otros que se sienten como tormenta, este se siente como tormenta. Se habla de cifras que marean, de proyectos relucientes y de una liga que está comprando atención con billetes y reflectores. Y ahí está el corazón del rumor, la sensación de que se puede ir justo cuando más se necesita estabilidad. Hay coraje, sí, pero también comprensión. Al final, nadie puede ignorar lo que representa una oferta imposible de rechazar. En San Nicolás se comenta bajito, como si nombrarlo lo hiciera más real. En Monterrey, cuando la afición huele un movimiento grande, no necesita confirmación para encenderse. Se menciona la promesa de infraestructura de primer nivel, viajes de lujo, plantillas llenas de estrellas y un reto distinto para cualquier técnico. Y justo por eso duele imaginar a Guido lejos, porque él entiende esa exigencia como pocos, porque la vivió desde adentro. El estilo de juego podría cambiar de un día a otro, y eso afecta desde la confianza hasta la dinámica de los partidos cerrados. Cuando se pronuncia Arabia junto a Guido, a muchos se les aprieta la garganta. También se comenta que el calendario y la exigencia allá son otra cosa, y que el trabajo se mide con lupa y con paciencia corta. Tácticamente, la afición siente que el equipo tiene una idea,
no perfecta, pero clara, y eso en el fútbol vale oro. Algunos dicen que se vaya si quiere, pero en el fondo lo dicen para protegerse, para no aceptar la tristeza. En la UANL, el orgullo no se improvisa, se hereda y se defiende. Lo que está en juego no es un nombre cualquiera, es la figura que hoy sostiene el proyecto desde el banquillo. Dicen que la propuesta incluye control deportivo, fichajes a la carta y una vitrina global que seduce incluso a los más fieles. Para el aficionado, Guido no es un entrenador de paso, es un símbolo de continuidad y de orgullo. Los líderes del plantel tendrían que reacomodarse, y en un club grande el reacomodo siempre trae tensión. Lo más duro de estos rumores no es la posibilidad, sino la espera, esa pausa sin respuestas. En estos tiempos, Arabia se convirtió en sinónimo de tentación, contratos enormes y presión inmediata por resultados. Salir a Arabia podría ser un salto profesional enorme, pero también un corte abrupto con una historia que apenas se está reinventando. Se abriría el debate de siempre, continuidad con alguien de casa o golpe de autoridad con un nombre internacional. Entre la incomparable, el rumor se vuelve discusión seria, casi familiar. En cada carne asada, en cada chat, en cada fila para el estadio, el tema se repite como eco. Se habla de cifras que marean, de proyectos relucientes y de una liga que está comprando atención con billetes y reflectores. Si algo ha distinguido a Guido es su lectura del vestidor, sabe cuándo apretar y cuándo abrazar, cuándo exigir y cuándo bajar el volumen. Y aún así, duele, porque Tigres no es un escalón, Tigres debería ser destino, casa, cima. El aficionado de Tigres aprendió a no minimizar nada, aquí todo puede pasar, para bien o para mal. Se menciona la promesa de infraestructura de primer nivel, viajes de lujo, plantillas llenas de estrellas y un reto distinto para cualquier técnico. Como líder, transmite calma en la tormenta, y en Tigres las tormentas siempre llegan, por la presión y por la historia. Como aficionado, uno se siente entre el orgullo y el miedo, orgullo porque allá afuera lo quieren, miedo porque aquí lo necesitamos. El Volcán no es un estadio, es un estado de ánimo que exige verdad. Uno quisiera apagar el teléfono y que todo fuera exageración, pero el rum rum vuelve. Pero al mismo tiempo, allá el ruido es distinto, menos tradición, más negocio, menos paciencia con los procesos largos. Y ahí está el corazón del rumor, la sensación de que se puede ir justo cuando más se necesita estabilidad. Algunos dicen que se vaya si quiere, pero en el fondo lo dicen para protegerse, para no aceptar la tristeza. Las especulaciones no nacen de la nada, nacen de señales pequeñas que la gente interpreta a su manera. Dicen que la propuesta incluye control deportivo, fichajes a la carta y una vitrina global que seduce incluso a los más fieles. Hay quien dice que Guido quiere crecer, medirse en otra cultura, probarse en un escenario donde el dinero cambia las reglas. Los líderes del plantel tendrían que reacomodarse, y en un club grande el reacomodo siempre trae tensión. Y aún así, aunque sea humo, el humo ya dejó olor en el ambiente. En estos tiempos, Arabia se convirtió en sinónimo de tentación, contratos enormes y presión inmediata por resultados. Para el aficionado, Guido no es un entrenador de paso, es un símbolo de continuidad y de orgullo. El mercado de técnicos es una ruleta, y Tigres ya sabe que no basta con currículum, hace falta entender a la institución. Al final, la verdad saldrá a la luz, y cuando eso pase, aquí estaremos, como siempre, con el corazón en la mano. Hay rumores que pasan como brisa y hay otros que se sienten como tormenta, este se siente como tormenta. Se habla de cifras que marean, de proyectos relucientes y de una liga que está comprando atención con billetes y reflectores. Porque Tigres no solo compite por puntos, compite por identidad, por respeto, por sostener un estándar que no perdona. Hay coraje, sí, pero también comprensión. Al final, nadie puede ignorar lo que representa una oferta imposible de rechazar. En San Nicolás se comenta bajito, como si nombrarlo lo hiciera más real. En Monterrey, cuando la afición huele un movimiento grande, no necesita confirmación para encenderse. Se menciona la promesa de infraestructura de primer nivel, viajes de lujo, plantillas llenas de estrellas y un reto distinto para cualquier técnico. Si algo ha distinguido a Guido es su lectura del vestidor, sabe cuándo apretar y cuándo abrazar, cuándo exigir y cuándo bajar el volumen. Se abriría el debate de siempre, continuidad con alguien de casa o golpe de autoridad con un nombre internacional. Cuando se pronuncia Arabia junto a Guido, a muchos se les aprieta la garganta. Pero al mismo tiempo, allá el ruido es distinto, menos tradición, más negocio, menos paciencia con los procesos largos. Y ahí está el corazón del rumor, la sensación de que se puede ir justo cuando más se necesita estabilidad. Y aún así, duele, porque Tigres no es un escalón, Tigres debería ser destino, casa, cima. En la UANL, el orgullo no se improvisa, se hereda y se defiende.
Lo que está en juego no es un nombre cualquiera, es la figura que hoy sostiene el proyecto desde el banquillo. Dicen que la propuesta incluye control deportivo, fichajes a la carta y una vitrina global que seduce incluso a los más fieles. Salir a Arabia podría ser un salto profesional enorme, pero también un corte abrupto con una historia que apenas se está reinventando. Los líderes del plantel tendrían que reacomodarse, y en un club grande el reacomodo siempre trae tensión. Lo más duro de estos rumores no es la posibilidad, sino la espera, esa pausa sin respuestas. En estos tiempos, Arabia se convirtió en sinónimo de tentación, contratos enormes y presión inmediata por resultados. Como líder, transmite calma en la tormenta, y en Tigres las tormentas siempre llegan, por la presión y por la historia. Como aficionado, uno se siente entre el orgullo y el miedo, orgullo porque allá afuera lo quieren, miedo porque aquí lo necesitamos. Entre la incomparable, el rumor se vuelve discusión seria, casi familiar. En cada carne asada, en cada chat, en cada fila para el estadio, el tema se repite como eco. Se habla de cifras que marean, de proyectos relucientes y de una liga que está comprando atención con billetes y reflectores. Otros opinan que el proyecto de Tigres todavía está en transición y que él apenas está escribiendo su primer capítulo completo. Algunos dicen que se vaya si quiere, pero en el fondo lo dicen para protegerse, para no aceptar la tristeza. El aficionado de Tigres aprendió a no minimizar nada, aquí todo puede pasar, para bien o para mal. Se menciona la promesa de infraestructura de primer nivel, viajes de lujo, plantillas llenas de estrellas y un reto distinto para cualquier técnico. Y justo por eso duele imaginar a Guido lejos, porque él entiende esa exigencia como pocos, porque la vivió desde adentro. Los líderes del plantel tendrían que reacomodarse, y en un club grande el reacomodo siempre trae tensión. El Volcán no es un estadio, es un estado de ánimo que exige verdad. Uno quisiera apagar el teléfono y que todo fuera exageración, pero el rum rum vuelve. Pero al mismo tiempo, allá el ruido es distinto, menos tradición, más negocio, menos paciencia con los procesos largos. Tácticamente, la afición siente que el equipo tiene una idea, no perfecta, pero clara, y eso en el fútbol vale oro. El estilo de juego podría cambiar de un día a otro, y eso afecta desde la confianza hasta la dinámica de los partidos cerrados. Las especulaciones no nacen de la nada, nacen de señales pequeñas que la gente interpreta a su manera. Dicen que la propuesta incluye control deportivo, fichajes a la carta y una vitrina global que seduce incluso a los más fieles. Hay quien dice que Guido quiere crecer, medirse en otra cultura, probarse en un escenario donde el dinero cambia las reglas. Hay coraje, sí, pero también comprensión. Al final, nadie puede ignorar lo que representa una oferta imposible de rechazar. Y aún así, aunque sea humo, el humo ya dejó olor en el ambiente. En estos tiempos, Arabia se convirtió en sinónimo de tentación, contratos enormes y presión inmediata por resultados. Para el aficionado, Guido no es un entrenador de paso, es un símbolo de continuidad y de orgullo. El mercado de técnicos es una ruleta, y Tigres ya sabe que no basta con currículum, hace falta entender a la institución. Lo único seguro es lo de siempre, la camiseta pesa, la afición empuja, y la historia se escribe cada fin de semana. Y al final, por encima de cualquier versión y de cualquier tentación dorada, queda lo más grande, Tigres. Si Guido se queda, que sea para levantar el proyecto con hambre, carácter y esa mística que solo se respira cuando el volcán ruge. Si se va, que sea sin cerrar puertas y sin borrar lo que ya construyó, porque aquí la gente sabe reconocer a los suyos, aunque duela la despedida. Hoy seguimos en modo rumor, en modo ansiedad, en modo afición que no se rinde, pero también en modo esperanza, porque este club aprendió a reinventarse. Pase lo que pase, la incomparable estará ahí, cantando más fuerte, exigiendo con amor y defendiendo estos colores como se defiende la casa, con el alma.